Buenos días, amados hermanos. El Señor los bendiga muy ricamente. Quiero en esta mañana poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. No quiero predicar, simplemente quiero compartir un pequeño mensaje que nos invita a reflexionar de la palabra del Señor leyendo las Escrituras. Seguimos viviendo tiempos extraños. Creo que ninguno estábamos acostumbrados a vivir una situación así. El mundo, el planeta sigue conmocionado, sigue con muchas interrogantes, preguntándose qué va a pasar con esta situación del coronavirus. Si bien uno no pretende ser recurrente en el tema, pero es algo real que cada vez que encendemos la televisión, cada vez que hablamos con algún amigo o estamos en contacto mediante la cuarentena, pero a través de las redes sociales o el WhatsApp, la gente lo habla, se comenta. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Bueno, lo cierto es que nadie tiene una respuesta certera de cuándo esto se va a terminar. Pero lo cierto es algo que estamos viviendo. Y meditaba en estos días en la palabra del Señor, por eso te transmití al inicio que simplemente quiero expresar una reflexión que Dios puso en mi corazón. Habitualmente lo que hago es predicar la palabra, pero hoy quiero dedicarme a reflexionar, dedicarme a pensar junto contigo algo que la Biblia nos está contando en Salmos 46, verso 10, un versículo muy conocido, pero que creo que tiene una profundidad muy grande y puede llegar a tener un impacto muy poderoso en nuestros corazones. El verso 10 de este Salmo 46 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Realmente cuando leemos este verso, nos habla de un montón de aspectos de quién es Dios, de cuál es el Dios en el que nosotros creemos, tanto así que Él mismo en su palabra expresa que será enaltecido en la tierra. El contexto de este salmo nos habla de que fue cantado probablemente posterior a que el pueblo hebreo cruzara el Mar Rojo. Y en agradecimiento y con un espíritu de alabanza y de darle gloria a Dios por esa semejante proeza que el Señor había hecho con ese pueblo, entonaron este salmo, cantaron con alegría, agradeciendo a Dios. Porque si bien el pueblo de Israel, el pueblo hebreo fue protagonista porque fue quien pasó ese Mar Rojo, creo que nadie tiene la duda de que quien hizo el milagro fue el Señor. Fue una obra tremendamente poderosa. Y cuando yo leí este verso, hay tres palabras que el Señor puso en mi corazón, tres expresiones que el Señor, al momento que estaba armando esta reflexión, Dios las puso en mi corazón, y luego que leí y repasé este breve mensaje me di cuenta que son tres claves para poder atravesar por esta cuarentena y que Dios nos propone ante esta situación. Aquí en este verso el Señor al pueblo le dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es decir, Dios le estaba diciendo a su propio pueblo que iba a haber momentos y que hay momentos en los que no tenemos que hacer absolutamente nada más que esperar la mano de Dios, más que verlo a Él obrar. Hay veces en las que ante diferentes circunstancias nos desesperamos. Seamos sinceros, ¿cuántas veces nos desesperamos realmente ante un problema, ante quizás una crisis, alguna situación? Muchas veces puede ser un aspecto económico, otros problemas de salud o alguna situación que nos quita el sueño, que nos desespera, que no sabemos cómo resolver, que está más allá de los límites. Y de cierto, el Mar Rojo para este pueblo era un límite. Sin embargo, Dios mostró su poderío. Dios fue más allá de lo que ellos imaginaban. Cuando estaban entre el Mar Rojo y cuando tenían atrás al pueblo egipcio, al propio ejército, el ejército de un imperio, ellos no tenían a dónde correr. No sabían qué hacer.
Y Moisés también de alguna manera estuvo en una encrucijada porque Dios le dice al propio Moisés, ¿qué haces ahí detenido? Dile al pueblo que marche. Y todos sabemos lo que pasó en esa historia, cómo Dios hizo un tremendo milagro abriendo el mar. Sin embargo, en ese momento nadie sabía qué hacer. Dios fue el protagonista, Dios apareció con una solución. ¿Y cuántas veces, en este momento que me estás escuchando, pensá bien, cuántas veces estamos en esas encrucijadas de problemas que no tenemos una solución? Y ese es el momento en el cual Dios quiere decirnos, estén quietos y vean que yo soy el Señor. Van a ver cómo yo me manifiesto y como en esa situación tan crítica van a ver al Dios al cual están sirviendo y al cual le están creyendo. Y titulé esta breve reflexión como dice esta porción de la palabra, estad quietos. Y como les decía, hay tres términos que el Señor puso en mi corazón y que en el momento de escribir esta breve reflexión, luego que plasmé lo que el Señor había puesto en mi corazón, me di cuenta que Dios había transmitido. En primer lugar, entender que este es un tiempo para meditar. Todos nos damos cuenta que quizás, aunque tengamos que salir a trabajar, el mundo, porque hay diferentes actividades en lo que tiene que ver con el deporte, el fútbol se ha parado, en lo que tiene que ver con las clases, sea de la universidad, de la escuela, de los colegios, se ha dejado de ir a los colegios, se ha dejado, por ejemplo, las iglesias de reunirnos y muchas de las áreas en las cuales son parte fundamental para que la sociedad funcione, se han detenido. Es decir, creo que a nadie le cabe duda de que es un tiempo en el que parece que las cosas se han detenido. El tiempo se ha parado. Usted me puede decir, no, pero en realidad el tiempo sigue pasando. Ya estamos casi por terminar abril, va a venir mayo y nadie sabe cuándo va a terminar esto. Sí, es cierto, el tiempo pasa, pero tenemos como esa percepción de que las cosas se han detenido, porque cosas que quizás habíamos planificado o queríamos hacer, no las podemos hacer. Yo quizás arranqué el año, comencé con ciertas expectativas de cosas que iban a pasar y en realidad en este momento no están pasando por esta situación, esta coyuntura, esta circunstancia que ha sobrevenido sobre todo el mundo porque nadie puede escapar. No es una situación circunscripta únicamente a un país o a una comunidad. Todo el mundo está experimentando esto. Ahora, es un tiempo para meditar. Esa es la primera palabra que Dios puso en mi corazón. Meditar. Estamos quietos. Esa era la palabra que Jehová le decía a su pueblo. Estad quietos, ved que yo soy Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos quietos? En este tiempo que todo está pausado, ¿qué debemos hacer? Bueno, y algo que Dios ponía en mi corazón es, este es un tiempo para meditar. Ahora, ¿meditar en qué? Primero en lo que hay que cambiar. El desafío que tenemos, quienes somos creyentes y quienes no, es que tenemos que dedicar este tiempo para meditar en lo que necesitamos cambiar. ¿Cambiar en qué? En nuestra vida, en nuestro corazón. Hay cosas que necesitamos cambiar. Hay cosas que necesitamos cambiar, por ejemplo, en nuestra conducta, en nuestra forma de ver la vida. Necesitamos cambiar en lo que hemos hecho. Si nosotros estudiamos nuestra vida y analizamos en realidad cómo hemos estado desarrollando nuestra vida, tenemos que ser sinceros, tenemos que pensar en este momento que yo puedo hacer una pausa y puedo ponerme a pensar, la vida que yo he estado desarrollando, ¿realmente es la vida que a Dios le agrada? Y no me refiero a que vos y yo estuviéramos totalmente lejos de Dios, o quizás sí, quizás lo estás. Quizás estás lejos de Dios y esta es una oportunidad para acercarte a Él. O quizás formás parte de la iglesia o formás parte del pueblo de Dios, pero en el fondo de tu corazón, vos y yo sabemos que Dios nos ha estado llamando y nos quiere llamar a otro nivel espiritual. Que esta cuarentena y este tiempo de meditación nos ayude a cambiar cosas que en nuestro interior necesitamos cambiar. Porque sabemos que no nos van a conducir a ningún lado. Creo que el peor error que podemos cometer es pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Necesitamos cambiar cosas. Y en este tiempo en el que Dios nos dice, estad quietos, necesitamos mirar hacia adentro de nuestro corazón y cambiar cosas que hemos estado haciendo, cambiar cosas que hemos hecho, pero también necesitamos meditar en lo que Dios va a hacer.
pensar y tener la certeza de que en este tiempo de pausa Dios está preparando cosas gloriosas. Sin lugar a duda, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se estaba preparando para vivir cosas maravillosas. Ahora, vos y yo, en este tiempo de quietud, en este tiempo que podemos meditar, ¿cómo nos estamos preparando para vivir esas cosas? La pregunta que estos días viene de manera recurrente a mi corazón es, ¿vas a salir igual de esta cuarentena? ¿Vas a salir igual de este tiempo de reposo, de este tiempo de tranquilidad? ¿O vas a permitir que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te transforme de manera tan poderosa que la persona que salga sea una persona diferente? Es una persona que piensa diferente, que medita en Dios diferente y que cambia su forma de conducirse. No solamente meditar, Dios me decía, sino también transformar. Es decir, es un tiempo para meditar en la palabra de Dios, pero es un tiempo para ser transformados. Es un tiempo para corregir cosas. Es un tiempo para cambiar nuestra forma de ver y de pensar. A veces a los cristianos nos cuesta no estar atados a la rutina. En diferentes emprendimientos, muchas veces en lo que tiene que ver con el servicio, en lo que tiene que ver con el culto y la rendición a Dios y mi forma de vivir la vida y mi vida de adoración, nos cuesta no estar atados a la rutina. Creo que por esto el Señor, no solamente en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, sino después con la iglesia, con la persecución y con muchas otras situaciones, Dios necesitaba poner diferentes dificultades o permitir que diferentes dificultades sobrevinieran a la vida de Israel y la vida de su iglesia, justamente para que ese pueblo y esas personas salieran de la comodidad. Muchas veces Dios nos pone incómodos para que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Una de las cosas que también Dios me ministraba era que es un tiempo para ser transformados, como te dije, para meditar, para ser transformados, pero para que nuestra fe pueda ser transformada. Sobre todo en Uruguay, quizás en otros países es diferente, pero en algún momento muchas veces caemos en conformarnos a las situaciones que vivimos de manera personal, pero también con nuestro entorno. Y lo que Dios quiere es que en este tiempo nuestra fe crezca de tal manera que no solamente podamos pensar en que yo voy a ser transformado, no, también mi entorno, las personas de mi hogar, las situaciones que se viven en mi barrio, las situaciones que también se viven en mi propia iglesia, en la comunidad que la iglesia a la que pertenezco está ministrando. Dios quiere que podamos salir de los límites. Dios quiere que podamos ir mucho más allá de lo que hasta ahora nuestra mentalidad nos había condicionado. Necesitamos meditar, pero también permitirle al Señor que en este tiempo nos transforme para bien y haga que cuando salgamos de esta situación, realmente las personas que salgamos y mucho más allá, la iglesia salga diferente. Lo que pensaba es, ¿cómo vamos a recordar este tiempo? Solamente un tiempo en el que me faltó muchas veces quizás lo que yo esperaba o quizás tuve, alguna situación crítica en algún área. ¿Cómo la voy a recordar? ¿Con un momento de aburrimiento? ¿De que ya no sabía qué más mirar en Netflix? ¿No sabía qué jugar o no sabía qué comer ya del aburrimiento? ¿Cómo lo voy a recordar? O voy a recordar como un momento en el cual le permití a Dios que me transformara. Es tiempo, hermano, hermana, o la persona que me está viendo, de que permitas que Dios transforme tu vida. Si sos creyente, es un tiempo para que le permitas al Espíritu Santo que cambie tu manera tu forma de ver las cosas, de tal manera que realmente haya valido la pena pasar por este momento de quietud. Yo le decía, estad quietos, pero le decía, estad quietos porque sabía que en el futuro iba a hacer cosas grandes. Ahora el pueblo se tenía que preparar. Por eso, iglesia, hermanos, permitamos al Señor que Él nos transforme en este periodo. Y quizás si crees o consideras que ya eres creyente de años y que no necesitas más de Dios, o que ya lo que Dios hizo, ya lo hizo en el pasado y no lo va a seguir haciendo, o no tiene cosas nuevas, déjame decirte que estás equivocado. Dios tiene cosas nuevas
cosas grandes, cosas que ni siquiera te imaginas. Si eres nuevo creyente, sigue preparándote, porque Dios va a hacer cosas grandes. Si no crees en Dios, es tiempo que te acerques y le permitas a Dios que cambie, que transforme tu vida. Estad quietos. Meditar, transformar. Y la última palabra es preparar. Necesitamos meditar en lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Pero para ir más allá de lo que Dios quiere, necesitamos ser transformados. Pero también preparar el escenario propicio para que lo glorioso del Señor pueda manifestarse en este tiempo en nuestras vidas. Y pensaba en este ámbito o en este aspecto de prepararse, en que cuántas veces hemos improvisado en nuestra vida. Hemos tomado decisiones a la ligera. Es un tiempo para prepararse, pero es un tiempo para preparar estrategias de conquista. Estrategias de conquista. Cosas que vos de repente querés conquistar en tu vida personal, en diferentes aspectos. Financiero, familiar, en el aspecto educativo, en el aspecto ministerial, en tu relación con Dios. ¿Qué cosas querés conquistar? Bueno, para eso tenés que prepararte. No podemos seguir improvisando o tomando decisiones en base a cómo esté el día. Si sale el sol, si no sale el sol, si llueve. El estado del tiempo no puede determinar ni mis emociones ni lo que voy a decidir. Lo que vos y yo decidimos tiene que nacer de una convicción que la palabra y que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones. Dejémonos ya de tomar decisiones no solamente precipitadas, sino que no han sido meditadas, que no han sido buscadas en comunión con Dios, en relación con el Espíritu Santo. Y puedo referirme a cualquier área de nuestra vida, la que vos estés pensando en este momento. Pero es tiempo que nos preparemos para tomar decisiones acertadas, para poder destinar un tiempo y vivir un tiempo eficiente bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces hemos pretendido conquistar cosas, ya te decía, como iglesia, o hemos pretendido conquistar cosas como un hijo de Dios en diferentes áreas, pero tomando decisiones improvisadas, haciendo cosas a la ligera e invirtiendo tiempo en cosas que no hay que invertir tiempo. Por ello, no solamente este tiempo especial en el que Dios nos dice estad quietos es un tiempo para meditar, no solamente es un tiempo para ser transformados, sino que también es un tiempo para prepararnos, para que cuando esto termine y la gente de nuestras comunidades demande el poder de Dios, demande a Dios, demande una respuesta a sus necesidades, nosotros como iglesia estemos más fuertes que nunca. Estemos más llenos del Espíritu Santo que nunca. Prepararnos en el ámbito espiritual, con más tiempo de oración, con más ayuno, con más clamor, con más búsqueda del cielo. Nunca vamos a poder transmitir algo del cielo si el cielo no está en nuestro corazón. Nunca vamos a poder transmitir una palabra poderosa si esa palabra primero no nos impactó a nosotros. Por ello necesitamos prepararnos. Prepárate en este último tiempo, en estos días que Dios nos permite y nos dice, estad quietos, preparémonos para sorprender a la gente. Pero sorprenderla ¿de qué manera? Sorprenderla con un mensaje poderoso, que primero haya hecho mella en nuestros corazones, con un mensaje impactante y que todo el tiempo que dediquemos, por ejemplo, al servicio, sea eficiente. Que cada palabra que demos realmente haya valido la pena que la demos, que hablemos lo correcto, que hablemos lo oportuno y que como cristianos cada vez que tengamos la oportunidad de dar un mensaje de fe, de dar un mensaje de esperanza, ese mensaje pueda transformar vidas, ese mensaje pueda impactar corazones. Y en las otras áreas, en las áreas que quizás te preocupan, si eres un joven, si tienes que decidir por qué carrera seguir tus pasos, si tienes que decidir con quién casarte, u otras decisiones importantes, quizás no eres un joven, pero también en tu hogar hay que tomar decisiones. Si querés tomar decisiones eficientes, necesitas también prepararte. Necesitas estar más que nunca alineado al reino de los cielos. Si realmente querés dejar de tirar dinero e invertir y realmente ver devuelto lo que has invertido, necesitas también la dirección de Dios. En todas las áreas necesitamos
prepararnos. Por eso es tiempo. Cuando estemos quietos, meditemos. Permitámosle al Espíritu Santo que nos transforme. Y por último, preparémonos para que Dios nos dé diferentes estrategias. Pero sobre todo, estrategias que sean eficientes, que nos permitan ver la gloria y el impacto del poder de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. Que el Señor te bendiga muy ricamente. Recuerda, estemos quietos, pero meditemos, seamos transformados y preparémonos. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido la bendición de tu presencia sobre esta palabra, que esta palabra haya penetrado el alma y el espíritu de nuestros corazones. Señor amado, concreta el propósito por el cual tú la enviaste. Te pido, Señor amado, que cambies nuestros corazones. Te pido que en este tiempo podamos verdaderamente aprovecharlos. Que salgamos, Señor amado, de estas situaciones habiendo sido transformados por el poder de tu presencia. Que entendamos la importancia de meditar en tu palabra, de ser transformados y de prepararnos para lo glorioso, para lo poderoso que tú vas a hacer en este tiempo, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que han escuchado esta reflexión. Tócales, sánales, avívales, llénales de tu Espíritu Santo y cumple tu propósito en sus vidas. Dios mío, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.